Fundamentales importantes y por eso hoy nos acompaña como siempre el licenciado Leonel Mendizábal para hablar de un tema más que importante. Leonel, ¿cómo te va? Bien, gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vero, y hoy un tema importante. Y vamos a dar paso entonces a la lectura de este caso que nos llegaba a la sala de redacción. Lo ponemos en pantalla y comenzamos a leer el mismo. De repente usted se siente identificado también. Hola, respetables señores de Guatevisión. Quiero compartirles algo que me sucedió y en su momento no tuve la información para defenderme. Efectivamente, una noche salí con mis amigos a una discoteca y a la entrada, ya a la noche, dos grupos comenzaron a discutir y pelear llegando a los golpes. Nuestra mesa estaba en medio de las dos y por defender a las chicas que nos acompañaban, terminamos involucrados en la riña. Todos tuvimos golpes muy fuertes, botellas rotas, etcétera. Finalmente la policía se hizo presente y nos llevó arrestados a 4 personas, ya que varios escaparon antes. Nosotros nos quedamos porque no fuimos quienes iniciamos el pleito y aparte estábamos algo golpeados sin pensar que seríamos los acusados y perjudicados. No me dejaron comunicarme con nadie, me quitaron el teléfono, las identificaciones, las pertenencias y me tuvieron encerrado 24 horas y finalmente me dijeron que podía salir bajo fianza. Luego, al contar mi historia, varios amigos me comentaron que debieron darme la oportunidad de comunicarme con mi familia o con un abogado, entre otros derechos. Quise contar mi caso para ver qué pasa en esta situación, si se da el arresto y que él nos pueda contar. Juan Pablo, muchas gracias por tu mensaje. ¿Qué pasó, Leonel? Bueno, ¿Esto puede ser o no? esto es algo que pasa. Sí, Claro, mucho. ¿verdad? Que pueda ser, no debería. Ajá. Creo que ese es el verbo correcto, no debería. Sin embargo, a ver, estamos en una situación en este caso puntual de que hay una riña. Y entonces hay posiblemente una comisión de delitos porque puede ser escándalo a vía pública o podría ser lesiones o podrían ser agresiones. Ajá. Obviamente la policía tiene que intervenir y puede intervenir, que esa es la parte importante, pero digamos tiene ciertos lineamientos que están contenidos en la Constitución Política de la República, que es nuestra Carta Magna y nos garantiza los derechos más principales. Aquí, ¿qué debió haber sido el protocolo que siguió la policía para que, digamos, Juan Pablo entienda sus derechos que tuvo? La policía puede llegar y efectivamente arrestar a los involucrados en una pelea. Sí, porque ellos no saben si ellos iniciaron o no, Claro. que es como el argumento de ellos. Y digamos, si el policía no es el ente investigador, ni es Claro, quien tiene que averiguar qué fue, sino solo ver quiénes fueron los involucrados, siempre y cuando no hayan estado muy lesionados o muy golpeados. Aquí él solo dice que tuvo golpes, pero si hubiera estado golpeado, la policía tenía que llevarlo a un hospital. Claro. Y ya Es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Independientemente de... Sí, porque digamos, la vida es el derecho principal, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que está muy lesionado, por un incidente de tránsito, la policía, si ve a alguien muy lastimado, lo tiene que dirigir directamente al hospital, así haya sido su culpa. Ok. Entonces, en este caso, es lo primero que hay que determinar. Digamos que no fue el caso, tenían golpes pero no de gravedad y por eso se lo llevan. Si hubiera sido Juan Pablo y de verdad me siento muy mal, le digo al policía, mire, me siento demasiado golpeado, necesito que un doctor intervenga, me tiene que llevar porque es el principal derecho. Claro. Sin Él embargo, aquí, según él dice, no escucharon ni fueron muy rígidos ante los derechos que él Claro. tenía. Y digamos a poner que los golpes fueron raspones o algún morete o algo Leves. así. Entonces el policía tiene la posibilidad de detenerlo, sí, pero tiene 6 horas para ponerlo ante autoridad competente y en ese momento leer sus derechos. Y sus derechos principales van a ser, como al final del problema dice, Sí. tener un abogado, que ya sea personal o privado, o el Estado de Guatemala tiene la obligación de darle otro, y después ponerlo ante autoridad competente. Entonces aquí obviamente hay 2 violaciones. La primera es, no lo dejaron comunicarse con alguien para que consiguiera un abogado, que de por sí él tiene derecho a estar en todas las diligencias que pasen, ya sea policiales o judiciales. El famoso derecho tiene derecho a hacer una llamada. Sí, digamos, o comunicarse con quien él quiera, y entonces en este caso el consejo sería, bueno, si está en un grupo, llamen a algún familiar para que de entrada consiga un abogado y digan dónde estoy. ¿Qué es importante en este caso? Apuntar quién fue el policía, obviamente se transporta en una patrulla y cuál es la patrulla encargada. ¿Por qué? Porque en el presente caso lo que yo puedo entender es de que la policía se lo llevó y lo tuvo en la comisaría o en la patrulla, donde fuera, por 24 horas. Claro. Y la policía fue quien le dijo sobre una fianza. Obviamente eso no puede proceder porque el policía no puede ser el juez. Claro. Primer problema es ese. Y retenerle las cosas, quitarle sus pertenencias, ¿todo es parte del proceso o no? Sí podrían quitarle las cosas, puede pedirle la identificación y demás, pero por eso tienen 6 horas para ir con autoridad competente, que en este caso normalmente es si es en la ciudad, el juez de turno que está en la torre de tribunales. Lo trasladan, el juez ya se hace cargo, lo resguarda en la carceleta que está ahí para ver qué pasa y le entrega todas las pertenencias. Entonces el juez tiene 24 horas para hacer un interrogatorio y escuchar qué pasó, informarle obviamente cuál fue la causa de detención, quién lo está acusando y cuál va a ser su estatus. En ese momento es que él con su abogado, y por eso el abogado es parte importante en esto, puede determinar si existe efectivamente un delito o no. Si no existe, obviamente lo tienen que liberar.
Y si sí existe, puede pedir una medida cautelar, que en este caso podría ser la fianza, pero no es el policía, sino el juez quien es el único autorizado para hacerlo. Importante saber cómo reaccionar porque, como decimos, ocurre muchas veces una situación Completamente, similar. y él lo que estaba haciendo era defender a su pareja o a las mujeres con las que ellos estaban compartiendo esa noche. Ahora, ¿qué es lo que pasa si una persona ya fue víctima de esto? O sea, ¿podemos establecer un caso en contra de las autoridades que violaron prácticamente mis derechos desde el inicio? Por supuesto, y esta es una parte importante, por eso decía al primer momento que hay que determinar quién fue el policía que me está arrestando y en qué patrulla se moviliza, porque la policía también tiene una oficina de atención permanente a donde podemos poner denuncias. Claro. Porque obviamente si sucede este caso hay una detención ilegal y eso es un delito por parte de la autoridad, Claro. que es abuso de autoridad. Claro. Y en ese caso puede proceder un delito en contra de ellos que va a ser más grave. ¿Qué puedo hacer también? Siendo, digamos, un testigo alrededor, o un familiar, o un pariente, un amigo, puedo tomar fotos. Eso, digamos, que ya lo habíamos mencionado aquí, no es ningún delito. Y sí es importante en la reacción no ser violento contra la policía, porque si no también podríamos estar ante otro delito. ¿No podemos exigir el ver cámaras del lugar antes de que nos lleven? No, eso puede ser una prueba después. Como lo mencionábamos, a veces los lugares se ponen un poco quisquillosos Reacios, con relación sí. a darlas, y entonces solo puede ser el juez el único encargado de... Los Que obliga. puede ordenar. Sí. Y el tema es que la situación es confusa, 2 de 3 de la mañana, exceso de Claro, licor, claro. una revuelta, muchas veces pagan justo por pecadores y se van, pero es bueno que la gente conozca cuáles son sus derechos, ¿no? Por supuesto. Y aquí la parte más importante de tomar en cuenta es, si estamos en esta situación, que hay que tratar de evitar a toda costa, porque digamos, ese es el Sí, principal claro. consejo, es, ok, me pongo a disposición del policía, me pongo a colaborar con el policía y de entrada le digo que tengo derecho a un abogado, porque en el momento que él incumpla eso, violó el debido proceso y el derecho a defensa, y eso lo que implica es liberación automática. Bien. Bueno, creo que queda claro, ojalá que la gente haya prestado mucha atención al tema. Gracias, Leonel, por Para servirles. siempre darnos claridad en temas que parecen muy comunes y a veces Claro. no sabemos cómo reaccionar. En definitiva, conocer nuestros derechos y saber si es que usted ya fue víctima de algo así también, cuáles son sus herramientas en torno a poder actuar para exigir sus derechos siempre. Eso es lo más importante realmente. Pero bueno, antes de irnos a la cocina...